es fisiología cardiovascular y electrocardiograma. Para iniciar, lo primero es que tenemos que entender que son temas extensos. Son libros enteros de fisiología cardiovascular y consecuente de igual manera electrocardiograma. Dentro de la residencia, cuando uno ya toca lo que es el EKG, que es enorme. Entonces vamos a tratar lo primero, se divide en dos segmentos, ¿no? Uno, lo que es fisiología cardiovascular, que yo siempre me pareció a mí la parte más difícil un poco de entender, sin tocar hemodinamia. No vamos a tocar hemodinamia. ¿Por qué? Porque hemodinamia es un tema aparte. Hemodinamia no es un segmento, sino que hemodinamia deberíamos tomarlo como una sola exposición. Y la segunda parte va a ser acerca de electrocardiograma. Lo que les van a tomar, ¿no? Probablemente, o cómo les van a tomar las consecuencias en sus clases, ¿no? Y también para que les sirva cuando sean internos, ¿no? Cuando yo era interno, teníamos mucho problema con el electrocardiograma porque no sabíamos interpretarlo. Entonces hay que tratar, siquiera interpretar lo más básico para tener un apoyo al diagnóstico. Recuerden que el electrocardiograma es barato, es igual que un hemograma. Sigue la anemia y llegarás al diagnóstico, igual es en el EKG. Sigue las ondas y llegarás al diagnóstico. ¿Ya? Ya. Lo primero que vamos a tocar justamente es acerca de la anatomía coronaria, ¿sí? La anatomía coronaria, ¿por qué? Porque si ustedes manejan anatomía coronaria, es rápido, van a entender lo que es la fisiología. Cardiología está relacionada entre todo, ¿ya? Entonces vamos a saber, en primer lugar, dónde está el corazón, ¿no? El corazón, como podemos ver, está revestido por un saquito, ese es el pericardio. Este pericardio tiene irrigación, sí tiene irrigación. Como pueden ver, existen unas arterias pericardiofrénicas que van a estar irrigando el pericardio. Si nosotros podríamos ver acá, es una capita que lo cubre y que hay muy poco líquido en el pericardio. ¿Cuál es el problema? Que debemos conocer esto, ¿por qué? Porque ocurren algunas enfermedades que nosotros vemos frecuentemente en el cual este espacio virtual se llena de líquido, que puede llegar incluso hasta 250 o hasta 2000 mililitros. Cuando es esto, estamos hablando de un taponamiento cardíaco, muchas veces por algún derrame, etcétera, que puede estar ocurriendo en esta cavidad virtual. ¿Ya? Por eso es importante el pericardio. La región se encuentra en la región centrotorácica principalmente. ¿Recuerdan cómo es la ubicación del corazón? El corazón, como pueden ver ustedes, es primero la orientación es hacia la izquierda, ¿no? Es de atrás, ¿no? Hacia adelante, de arriba, abajo y de derecha a izquierda. Eso es lo primero que ustedes tienen que saber de corazón, ¿ya? Si nosotros tocamos acerca de ya las arterias coronarias, que es importante que sepan también, hay tres cosas importantes. Cuando antes de hablar de coronarias, tenemos que comentar que tenemos dos tipos, coronaria derecha y la coronaria izquierda. Si ustedes les van a preguntar en cualquier momento, en cualquier examen, ya sea de la universidad, de salud, de residentado médico o de NAM, les van a tomar y ustedes tienen que saber discernir. Cuando les coloquen las arterias coronarias y ustedes no sepan en ese momento, tienen que saber, la arteria coronaria derecha es la encargada del todo el sistema eléctrico del corazón. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tenemos el nodo sinusal. Ustedes, lo primero que tienen que acordarse, coronaria derecha. Eso es para técnicas de examen, ¿sí? Acuérdense, coronaria derecha, todo lo que es el sistema eléctrico del corazón. En cambio, la coronaria izquierda es la encargada de todo lo que es el corazón en general, lo que es lo que son sus paredes, ¿ya? Eso es en grandes rasgos. Ahora vamos a tocar los temas. La arteria coronaria izquierda tiene un origen, sí, tiene un origen justamente en el borde libre a nivel de la válvula semilunar de la válvula semilunar o de Valsalva, justamente. ¿Cuánto es el calibre? Esto es importante. Esto anteriormente era una duda. Ahora ya se sabe que es entre 3 a 4 milímetros, tiene una longitud de 1 centímetro y la arteria coronaria izquierda, hay cosas importantes. Tiene unas ramas terminales y tiene ramas colaterales.
Dentro de las ramas terminales que siempre debemos de conocer es justamente la ADA, que es la arteria descendente anterior. También les pueden colocar como la arteria interventricular anterior. Ahora, y ustedes se preguntarán, tienen que captarlo desde ahora, desde que están en pregrado. La arteria coronaria izquierda irriga lo que es la arteria descendente anterior. Y esto es por un origen embriológico. No sé si recordarán que hacía un trueque, hacía como un doblez embriológicamente, y por eso la izquierda se iba hacia adelante y la derecha se iba para atrás. Tienen entonces la rama terminal, la arteria descendente anterior. ¿Y por qué es importante esta arteria descendente anterior que podemos ver por acá? Esta arteria descendente anterior es súper importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir, cuando nosotros vemos infarto agudo de miocardio, tal vez en algún momento van a ver el tema, nos permite saber por electrocardiogramas dónde va a estar la alteración, ya sea en la descendente anterior, en qué lado, si va a estar antes de algunas ramitas de las arterias, que tal vez vamos a ver. Tienen luego la arteria circunfleja. ¿Cuál es la importancia de la arteria circunfleja? Que es una arteria que va a ir por toda la aurícula. Es una arteria que va y reviste la aurícula, ¿ya? Hace un giro, como pueden ver acá, hace un giro y irriga toda la región auricular. Es importante la arteria circunfleja, sí es importante, porque también va a tener un segundo orden en lo que es todo el sistema eléctrico del corazón. Puede, o sea, como les he dicho, si les preguntan en un primer momento, piensen en coronaria derecha, pero si ya el doctor es mala onda, les puede preguntar acerca de la circunfleja, que también es una arteria importante, ¿sí? Por último, tienes las ramas colaterales, que son las ramas vasculares, auriculares, y esta arteria, que es la adiposis izquierda o de Wiesen's, que a veces hace algunas anastomosis. Recuerden que en el corazón tenemos 7 anastomosis, que son múltiples, y que los anatomistas ya las han descrito. La arteria coronaria derecha, de igual manera, la arteria coronaria derecha, lo que tenemos que recordar tiene unas características muy similares. Lo importante de la coronaria derecha es justamente esto, la rama interventricular posterior. Como pueden ver, esta arteria irriga todo el segmento posterior del corazón. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar esto, tenemos nosotros un tabique interventricular, ¿ya? Entonces, este es el tabique que está entre los dos ventrículos. Este tabique interventricular va a tener una doble irrigación, la cual los 2/3 anteriores va a ser justamente por la arteria coronaria izquierda, que era por el ADA, y el tercio inferior, el tercio posterior, va a ser por la arteria coronaria derecha, ¿ya? También esta arteria coronaria derecha es importante, ¿por qué? Porque nos va a dar la dominancia. ¿Qué significaba la dominancia? Tal vez lo van a ver ya cuando estén en clínicas, pero la dominancia va a salvar a muchos pacientes, va a salvar a los infartos. Tal vez sería un poco complicarles, pero lo que yo quiero que entiendan es que cuando existe dominancia, significa que todo esto viene de la arteria coronaria derecha, es la encargada de lograr la irrigación de los segmentos que les he mencionado del sistema eléctrico del corazón, por lo cual van a tener múltiples anastomosis, va a tener múltiples lugares que pueda llegar más sangre a las estructuras nerviosas. ¿Para qué? Para que si ocurre algún infarto en algún segmento, en alguna arteria, exista otra arteria que pueda tratar de evitar que esa región del miocardio colapse por completo, para que me entiendan. La arteria coronaria derecha es importante porque va a irrigar lo que es el nodo sinoauricular, el nodo auriculoventricular, el cono arterioso y da una rama septal al interventricular que les mencioné. Pero lo que tienen que saber de acá es el nodo sinoauricular, nodo auriculoventricular. Yo recuerdo mucho la primera vez que entendí esto fue cuando yo estaba en el hospital, donde aún estaba en medicina interna y vi un paciente con un bloqueo, ¿sí? El doctor nos explicó que era un bloqueo y me dice, ¿no? Si teníamos un bloqueo auriculoventricular, ¿ya? Y el paciente justamente estaba con un problema, ¿no? En el cual no conducía correctamente su corazón y me preguntó, ¿y dónde está el problema? ¿Cuál es la arteria? Tú anatómicamente recordarías
y te puede decir ya dilucidando el tipo de arteria, ¿sí? Entonces vamos viendo por allí lo que es las arterias y la importancia de las mismas, ¿ya? ¿Sí está bien cómo lo estamos haciendo, chicos? Es largo esto, ¿ya? A ver. Luego, esto es una exposición que me pareció muy interesante de uno de mis compañeros residentes, en el cual podemos ver toda la irrigación del corazón, ¿sí? Entonces, en comparativa, la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. ¿Qué quiero que recuerden de este gráfico? Dos cosas muy importantes y precisas. Uno, tenemos estos, logran ver acá, estos son los músculos papilares. Tenemos músculo papilar derecho, ya tenemos los músculos el músculo posterior, bueno, tenemos papilares para que me entiendan. Entonces tenemos el papilar posterior derecho, tenemos el papilar anterior derecho, tenemos el papilar posterior izquierdo, ¿sí? Y tenemos el papilar anterior izquierdo anterolateral o anterolateral. ¿Qué es lo que quiero que entiendan? Si ustedes les preguntan por lo que ya hemos hablado, el, la, la irrigación justamente del músculo papilar posterior, entonces ustedes dirán, se van a confundir en un primer momento, pero si recuerdan que anatómicamente lo que hablamos hacia ese doblez, todo lo que es posterior o lo que debería ser posterior va a ser irrigado por la derecha. Entonces el músculo papilar posterior, ya sea el derecho o el izquierdo, va a ser irrigado por la arteria coronaria derecha. Y de igual manera, la arteria coronaria izquierda, que va a irrigar lo que es el papilar anterior derecho y el papilar anterior izquierdo. Es importante esto, sí, ¿por qué? Porque ustedes tienen que conocer acerca de que existe, hablan de una doble irrigación, pero tal vez no sea el tema de esto, pero tienen que conocer que hay algunos, cuando ocurre un infarto agudo de miocardio, puede ocurrir lo que es una alteración, una regurgitación mitral por un problema justamente en estos músculos papilares. Y tienen que ver allí, entonces tienen que ver cuál es la anatomía para entender por qué el músculo papilar posterior o el anterior sería el más afectado en estos pacientes, ¿no? Es interesante cómo se relaciona todo. Ahora, ¿qué otra más tenemos que ver? Lo que les mencioné acá, ¿no? Acerca de los 2 tercios anteriores de la pared interventricular con los tercios inferiores, el tercio posterior de la pared, ¿ya? Entonces vamos entendiendo hasta allí lo que es la anatomía coronaria, que es necesaria, ¿no? Tal vez más adelante podemos hacer algún tema de infartos, ¿sí? Propiedades del miocardio, este era uno de esos temas que era importante que sepan. Hay una memotecnia antigua, no sé si alguna vez la han escuchado, de Batman, conduce su dron, ya bueno. Es muy difícil, te vas a olvidar en el momento del examen. Mejor es que ustedes la aprendan y la razonen, ¿no? Entonces, empecemos primero con, de todos estos términos, tienen ustedes que aprenderse lo que les parece más raro. Lucitotropismo. Lucitotropismo. Entonces, el lucitotropismo justamente se encarga, es la propiedad que hace que el corazón pueda relajarse. Simplemente, ese es el lucitotropismo, que el corazón se relaja solo, ¿sí? Entonces, si el corazón se relaja solo, también debería excitarse solo. Entonces, esa excitación, esa capacidad de autoexcitarse, es el cronotropismo. ¿Eh? Luego, ya tenemos la capacidad de autoexcitarse, que es el cronotropismo, lucitotropismo, que es la relajación, y ahora tenemos que ver la capacidad para que se contraiga el corazón. No se confundan, cronotropismo, autoexcitación. Inotropismo es la contracción ante un estímulo. Entonces, por eso los inotrópicos son los que contraen el miocardio. Entonces tenemos la contracción ante un estímulo eléctrico, que es el inotropismo. Tenemos luego el batmotropismo y el dromotropismo, que acá vienen un poco las dudas. Yo les preguntaría, si fuera su docente, ¿qué es batmotropismo o qué es dromotropismo? El batmotropismo es la excitabilidad, es la capacidad que nosotros tenemos, vamos a ver acerca de las teorías, pero nosotros tenemos una célula, otra célula. Esta célula la puede excitar esta célula y esta célula otra célula. Eso es el batmotropismo, es la capacidad que una célula se puede activar después de que un estímulo eléctrico la estimule. Ese es el batmotropismo.
para que, bueno, yo mi manera de toda la vida de acordarme ha sido con Batman en esto, ¿no? Recuerden que Batman tenía el Joker, ¿no? Entonces, Batman siempre estaba tratando de derrotar al Joker, pero nunca lo asesinaba, salvo en The Killing Joke que se habla de que Batman mató a Joker, ¿no? Pero no, ¿no? ¿Por qué? Porque Batman necesitaba al Joker y el Joker necesitaba a Batman, ¿no? Entonces, así, para que ustedes entiendan, van a entender de que el batmotropismo hace de que uno estimula al otro, ¿no? Batman estimulaba la maldad del Joker, ¿no? Entonces, más o menos por ahí yo me lo aprendí así. Ahora, el dromotropismo es nada más la capacidad para que se conduzca, para que pase el estímulo. Dromotropismo. Para que esto ocurra en una armonía, el corazón necesita un sistema eléctrico muy, muy avanzado. Existe lo que es la subespecialidad de electrofisiología, la cual solamente mira esto. Entonces, para entender el sistema eléctrico del corazón, a mí yo recuerdo cuando estaba hace 3, 4 años, para mí era muy difícil entender esto, ¿no? Entonces tenemos que entender que el sistema eléctrico del corazón son esto ocurre por múltiples estructuras que podemos ver. Todo empieza desde el nodo sinoauricular o el otro nombre que pueden ustedes revisar en los libros de anatomía, ¿no? ¿Cómo se llamaba el otro nombre? A ver, no veo comentarios, pero bueno. Tenemos nosotros el nodo sinoauricular, tenemos el nodo auriculoventricular, tenemos justamente todo lo que es la rama derecha, tenemos la rama izquierda y tenemos justamente todas las fibras de Purkinje. Entonces, para que me entiendan, nodo sinoauricular, el nodo auriculoventricular, el haz de His que se encuentra por acá, y tenemos la ramita derecha, las ramas izquierdas, que posteriormente llegan a las fibras de Purkinje, que llega a todos los ventrículos. Entonces, si se dan cuenta, tiene la forma del corazón. Vamos a ver con detalle cada una de estas estructuras, en la cual vemos que para que ocurra una conducción a nivel de las aurículas, tenemos acá la aurícula derecha, la aurícula izquierda, tiene que haber una conducción entre todos los sistemas, tiene que haber una armonía para que ocurra esto. Entonces, anteriormente hablaban de lo que es el haz de Bachmann, el haz de Queckenbach y el haz de Torel. Entonces, bueno, si les preguntan, Bachmann, Queckenbach y Torel. Muchas veces algunos doctores todavía manejan esta anatomía, por eso quiero que la entiendan. Bachmann con A, así vamos a escribirlo, Bachmann, Queckenbach, disculpen, y Torel. Ustedes al aprenderse así van a ver Bachmann con A y ustedes van a decir A. Entonces Bachmann es el nodo internodal anterior, con A de anterior. Y también es importante, ¿por qué? Porque este va a la aurícula izquierda. Queckenbach con E, medio. Y Torel con O, posterior. ¿Sí? Entonces, así entendiéndolo esto, les pueden preguntar así o les pueden preguntar ya lo actual, ¿no? Que es un poco, ya se dejó de tomar esa clasificación, pero igual algunos todavía la siguen usando. Entonces tenemos el nodo sinusal, que el nodo sinusal va a dar justamente va a tener estos tres tractos internodales, que vamos a tener el tracto internodal posterior, el tracto internodal medio y el tracto internodal anterior. Y por último tenemos el tracto internodal que pasa a la aurícula izquierda, que es el fascículo de Bachmann. Por último, todos estos van a culminar en lo que es el nodo auriculoventricular. Como podemos ver, existe una armonía, pero ¿qué ocurriría si acá tuviéramos una reentrada o un fascículo? Acá existen los problemas que tenemos los fascículos. Tenemos múltiples síndromes de preexcitación. Tenemos fascículos, por ejemplo, el fascículo de James, ¿no? Tenemos el haz de Kent. Tenemos múltiples fascículos que pueden múltiples haces que pueden alterar esta normalidad y generar síndromes de preexcitación que tal vez lo vamos a ver en su momento.
tenemos por último este espacio, que es el sistema de conducción del nodo auriculoventricular y del haz de His, en el cual tenemos acá el número 1, que es el nodo auriculoventricular, el haz de His, y por último van a ir a cada ramita, la rama derecha y la rama izquierda. ¿Por qué es importante que ustedes sepan esto, no? O que nosotros sabemos eso, tengamos el conocimiento, porque existen lo que son los bloqueos de rama. Y los bloqueos de rama justamente te indicaría que hay un problema acá o acá, ¿ya? Entonces, por eso es importante la anatomía. El sistema eléctrico del corazón es fundamental para que entiendan esto, ¿ya? Así que vamos avanzando acerca del siguiente. Mucho les pueden preguntar o pueden entender, ¿y por qué nosotros mantenemos una frecuencia cardíaca entre 60 a 100, ¿no? ¿Por qué? Y eso se debe principalmente a lo que es el estímulo. Nosotros tenemos, como hemos hablado, múltiples nodos sinoauriculares. El sinoauricular, el auriculoventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje. Dentro de las mismas tenemos que saber por qué el nodo sinoauricular es el que es prácticamente su frecuencia similar a la frecuencia de frecuencia cardíaca de la persona, porque teóricamente es el que se despolariza más rápido. Más adelante vamos a ver acerca de la despolarización, pero es el que se despolariza más rápido. Y esta despolarización más rápida nos va a dar unos impulsos regulares entre 70 y 80. Ahora, otro término que quiero que me entiendan. Existe lo que son en los bloqueos, cuando vean algún día bloqueos, ¿ya? Y van a ver que a veces colocamos nosotros supragicianos o infragicianos. Y dirán, pucha, ¿qué será eso, no? Simplemente es si está arriba de las de His o abajo de las de His. Eso es lo mínimo. Entonces, para que ustedes digan que es un supra o infragiciano, muchas veces se toma en cuenta esto. La frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque las de His tienen una frecuencia cardíaca entre 40 casi. Pero miren la frecuencia cardíaca en Purkinje, de 15 a 20, súper lenta. Entonces, cuando ustedes vean una frecuencia cardíaca en 20, en 15, en 21, 10, esto es un bloqueo infrahisiano. ¿Ya? Eso para que vayan correlacionando un poco con la clínica. ¿Ya? Ahora, disculpa. Vamos a ir entendiendo justamente lo que es el potencial de acción. Perdón. Ya. ¿Cómo vamos a ir entendiendo el potencial de acción? Esto no lo encuentran ustedes en los libros normales de fisiología, ¿no? Porque estos ya son los libros de la especialidad, pero que es necesario que lo entendamos porque los libros de fisiología muchas veces son muy abstractos con el tema, ¿sí? Entonces tenemos que entender que hay diferentes bombas a nivel de todo el potencial de acción, diferentes bombas. Tenemos diferentes corrientes iónicas, como se llama en este libro español, y especialmente tenemos uno, IF. IF o el canal Funny, ¿ya? Funny. Y este va a ser encargado de la fase 4. Traten de nada más aprenderse IF, fase 4. El IK, el INA, perdón, es la corriente de sodio en la fase 0. El IK, que son los canales lentos de calcio, que justamente se van a ver en la fase 2, que es la fase de meseta. El IK1, que es el canal que justamente se llama como el canal de rectificador de potasio. El hito, que es el canal de la salida transitoria del potasio, que se encuentra en la fase 1 del potencial de acción. El IKR, que son canales de rectificación similares pero tardíos. ¿Qué es lo que quiero? Esto es electrofisiología pura, pero lo que quiero que entiendan es que no solamente existe un canal para una fase. Eso es lo que nos han explicado mal desde el inicio. Existen múltiples canales que van a estar relacionándose en su momento para llegar a generar lo que es el potencial de acción. Entonces vamos a tocarlo ahora ya que hemos visto un poco y hay una capita antes de pasar a esto. Hay medicamentos
que justamente están siendo utilizados para diversos mecanismos de acción dentro de estos potenciales de acción. Vamos a ver. Primero tenemos que entender que tenemos dos tipos de potenciales de acción. Uno, que es la célula contráctil, la célula miocárdica, y otro que es el potencial de acción del nódulo, del nodo principalmente, del célula marcapaso. Les pueden poner como pregunta de examen eso. Ahora, yo recuerdo mucho que para mi salud, ¿no? Y para mi ENAM fallé preguntas de potencial de acción. Por eso es necesario que ustedes los tengan claro desde ahora, ¿ya? Primero, vamos a empezar en la fase 0, que es la fase de despolarización. En la fase de despolarización lo que tienen que ver ustedes es el sodio. Nosotros tenemos, si les preguntan desde cuándo inicia el potencial umbral, no, podemos empezar de menos 85, menos 90 en algunos libros, depende del libro que leas. Pero empieza en la fase 0, en el cual entran los canales de sodio, activan los canales de sodio e ingresa el sodio. Estamos en el sodio y esta es la fase 0. La fase 0 o despolarización miocárdica. Posterior al mismo podemos ver cómo comienza a actuar unos canales importantes. Como vimos, los hito, que son los canales de potasio, que van a permitir la salida del potasio. Podemos ver que hay una entrada de los canales de sodio también. Perdón, los de sodio son los de hito. Y esto lo que va a generar es que comience lo que es la fase 1, que es la repolarización precoz. Cuando ustedes vean lo que es el canal de potasio, tienen que pensar que ya está repolarizándose lo que es el miocardio, ¿sí? Después del mismo podemos ver la fase de meseta. Esta es una meseta, ¿no? Algo estable por un momento. Entonces, dentro de la fase de meseta vamos a encontrar lo que es en el canal de calcio. La fase de meseta que les pueden preguntar, vamos a encontrar el canal de calcio. Y este canal de calcio principalmente que habla en el canal de calcio tipo lento, el canal de calcio lento. Pero no solamente está el canal de calcio. Podemos también ver estos canales de rectificación de potasio que ya van a estar actuando, mira, pero son tardíos. ¿Por qué? Porque la verdadera repolarización, la repolarización tardía, es la fase 3, en la cual ya están actuando estos canales. Comienza a sacar el potasio de la célula. ¿Para qué? Para llegar a una estabilidad en la fase 4, en la cual de igual manera sigue con esta homeostasis del potasio para lograr llegar al potencial de membrana en reposo, ¿sí? Ahora, no todo esto que le estoy hablando se ve bonito en el cuadro, pero son diferentes corrientes que estamos corriendo acá. Como podemos ver primero, lo que es los canales de sodio, que definimos que eran los encargados principalmente de la primera fase, en las cuales podemos ver de que sí tienen, como podemos ver, tienen una gran acción en los primeros minutos, en los primeros segmentos del potencial de acción. Luego tenemos el canal de calcio, que recuerden que se va a encontrar en la fase MZ o la fase 2 del potencial de acción, ¿sí? Y tiene una importante acción en este momento. Tenemos que recordar los canales IKR, que son los rectificadores que recordemos. Mira, están casi en relación con la fase 2, pero ¿cuál es su pico? Fase 3, ¿sí? Y los hito, que son los encargados justamente de la repolarización precoz, ¿ya? Hito, repolarización precoz. Ahora, esta era mi pregunta, ¿no? ¿Solo actúan en meseta los canales de calcio? No. Ya hemos visto que pueden actuar múltiples canales. Entonces, mi recomendación para que se lo aprendan, uno es que traten de recordar, bueno, como yo recordé antes del examen de residentado, era tratar de coger el ion más característico. Despolarización, sodio. Repolarización, que el ion, potasio. En calcio, meseta, repolarización, potasio. Y este, sodio-potasio. Esa es la manera más fácil, pero la manera correcta que ustedes deberían hacer es aprendiéndose este cuadrito. Ahora, todo esto ocurre en armonía. Estamos acá en el potencial de acción. ¿Y qué es lo que pasa? Como hemos visto, hay gran movimiento de calcio.
Y el calcio, ustedes tienen que entender que justamente se va a encargar de todo lo que es la contracción. Entonces vamos a entender acá que el calcio va a ingresar del extracelular al intracelular, va a tener este receptor de rianodina que va a encontrarse en el retículo sarcoplásmico en el cerca. ¿Y esto qué es lo que va a hacer? Uno, que el calcio citosólico que se encuentre afuera del cerca se va a unir con la troponina C. Recuerden, troponina C más calcio, CC, ¿ya? Esto que va a generar una contracción. La unión del calcio citosólico con la troponina C genera contracción. Esto, bueno, va a generar de que se va a liberar un calcio y este calcio va a poder ingresar al retículo sarcoplásmico. ¿Cómo? Porque acá tenemos esta PL. Esta PL se llama fosfolambán. Y el retículo sarcoplásmico, justamente, si ustedes revisan el Goodman, habla de retículo sarcoplásmico dependiente de fosfolambán, así se llama. Entonces, este retículo sarcoplásmico dependiente de fosfolambán, ¿qué es lo que va a hacer? Va a regular, va a fosforilar esta bomba de sodio, de calcio, perdón, de esta bomba de calcio del cerca, de tal manera que va a permitir que ingrese el calcio y va a permitir toda esta contracción, ¿sí? Esto es la excitación y la contracción de los cardiomiocitos. Ahora, si esto ya permite, ya genera la fósforo, si ya se desfosforila, ¿qué va a ocurrir? Si está desfosforilado, no va a permitir esto, pues entonces no se va a contraer, obviamente, y va a generar inhibición de la captación del calcio. Ahora, para que nosotros entendamos ahora ya de por sí lo que es el mecanismo, el proceso contráctil, es justamente viene a ser lo que es la actina y la miocina. Entonces la contracción va a estar dada por la cabeza de actina, ¿sí? La cual justamente al activarse la cabeza de miocina, perdón, va a haber, esto se va a activar por una hidrólisis, como podemos ver. Acá existe una hidrólisis de las cabezas de miocina. ¿Por quién? Por el ATP. Al, al hidrolizarse justamente al activarse las cabezas de la cabeza de miocina, lo que va a generar en primer lugar va a ser la inhibición de la troponina tropomiocina, de tal manera que se va a separar esto. Al separar va a formar unos puentes cruzados entre la cabeza de miocina y el filamento de actina. Entonces va a permitir que de lo que estaba así, lejos, al inhibirse la troponina y la tropomiocina, va a juntarse lo que es la cabeza de miocina, ¿no? Que estábamos viendo acá, con la actina. Entonces podemos ver esta unión, esta formación de puentes cruzados. Y bueno, se va a formar los puentes cruzados. ¿Esto qué es lo que va a generar? Como estamos teniendo acá, estamos presentando ADP, esto va a generar una liberación del fosfato inorgánico y esta liberación de este fosfato inorgánico, con todo lo que hemos visto acá, hay otro mecanismo molecular ya especializado, va a generar un cambio en la conformación de la actina. La actina, que estaba, como pueden ver, estaba menos doblada, se va a comenzar a doblar en relación justamente a la cadena, la miocina, perdón, se va a unir justamente a la cadena de actina. ¿Y esto qué va a generar? Va a generar que se libere lo que es el ADP, el adenosín trifosfato, y va a permitir que mediante por una sustitución, se una lo que es el ATP y llegue de nuevo a formar este complejo. Entonces, si pueden ver, es un complejo en el cual se une, se separa, se une, se separa y va a permitir la contracción, va a permitir el proceso contráctil y todo va a ser dependiente de ATP. Si les pueden preguntar algo, les pueden preguntar quién es el encargado de mantener juntos la troponina, la tropomiocina. ¿Quién es el encargado de contraer justamente la actina con la miocina? ¿Cómo se forman? ¿Quién es el aparato contráctil? La formación de puentes cruzados de miocina con el filamento de la actina, ¿ya? Eso es un poco complicado, sí. Este es otro tema muy importante que les pueden preguntar. Esto ha sido pregunta incluso en el residentado, ¿ya? Acerca de los periodos refractarios del miocito. Como hemos hablado, ¿no? Anteriormente, teníamos diversos potenciales de acción.
Entonces, en estos potenciales de acción también hay algunos periodos en el cual estos periodos te va a indicar si el paciente, si en este momento puede estimularse la célula, no puede estimularse la célula, qué le va a pasar a la célula. Por lo cual vamos a tocar primero, vamos a ver lo que es esto, acerca del periodo refractario absoluto. ¿Qué es algo absoluto? Algo tajante, ¿ya? Entonces, un periodo refractario absoluto significa que si tú le metas, para que me entiendas, le metas un 300.000 de sodio, o sea, le metas lo que le metas, el ion que le metas, no va a generar, justamente no va a hacer una fuerza, ¿ya? Entonces, un periodo refractario absoluto va a ser incapaz, esa es la palabra, es incapaz de generar un potencial. Luego tienes el periodo refractario efectivo. Es el periodo en el cual, como pueden ver, carece de fuerza para propagarse. Es algo más simple, ¿no? El periodo refractario efectivo, no tengo mucha fuerza, soy flojo para poder propagar mi estímulo. Tenemos el periodo refractario relativo. Acá viene la pregunta del examen de recién dado. ¿Qué significa un periodo refractario relativo? Es en el cual tú puedes estimularlo, podrías, ¿no? Podrías estimularlo, sí, sí se puede estimular con un estímulo un poco más fuerte, ¿no? Y justamente este periodo refractario relativo nos hablaba de que existía electrofisiológicamente dos problemillas. Uno, que los canales rectificadores estaban activos, los canales de potasio, que ya en este nivel no deberían estar activos, y otra, que los canales de sodio estén inactivos, ¿ya? Y por último tenemos un periodo que siempre me ha parecido preguntable, que es el periodo supranormal. Supranormal. ¿Qué significaba eso de que necesitas tú no, algo supranormal es que tú no necesitas tanto para hacer algo? Entonces tienes un estímulo inferior al normal, desencadena un potencial de acción. Eso es supranormal, ¿sí? Eso es importante, los periodos refractarios del miocito. Ahora, este es el otro tema, el potencial de acción, pero de la célula la célula marcapaso. Entonces, esto es poco conocido. Si ustedes le preguntan a mucha gente, no lo va a conocer. Entonces, este es el potencial de acción del nodo, en el cual nosotros tenemos, lo primero que tienen que saber, el potencial de acción del nodo carece de algunas fases. ¿Qué fases carece? Fase 1 y fase 2. A mí me lo preguntaron, me acuerdo en mi pregunta de la universidad, ¿qué fases no se encuentran en la fase del potencial nodal? Fase 1 ni fase 2. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros la fase 0, que es la fase justamente la despolarización, la fase 3, que es la fase de la repolarización, y la fase 4, que se habla como la fase del prepotencial, ¿ya? Esto, más que todo, más que hablar ya del mismo, yo quiero que nada más entiendan que existe esto, ¿no? Luego, más adelante, en unos años lo van a entender con tranquilidad cuando estén preparándose, ¿ya? Al momento ustedes tienen que entender simplemente que existe esa fase, que existen algunos iones diferentes, ¿no? Y que principalmente eso, ¿no? Las vías de señalización cardíaca, otro tema, otro subtema muy importante, ¿no? Tenemos que ver acá que presentamos nosotros la noradrenalina y la acetilcolina. Entonces, la noradrenalina siempre se va a unir a un receptor adrenérgico y la acetilcolina a un receptor muscarínico. Para que entendamos esto, nosotros tenemos que regresar a nuestras clases de farmacobásica, en la cual no sé si alguna vez les hablaron de la down regulation y de la up regulation. ¿Qué significaba esto? Regulación a la alta y la regulación a la baja. ¿Por qué les toco este tema? Porque la regulación a la baja, ¿qué significaba? Teníamos nosotros bastante estímulo y iba a comenzar a guardarse lo que son los receptores. Se guardaban los receptores. ¿Y esto por qué les menciono esto? No creerán que es locura, no. Pero justamente es importante este conocimiento para que ustedes entiendan que hay pacientes, por ejemplo, con falla o con shock cardiogénico, que vienen usando medicamentos sin otro, beta bloqueantes o diversos medicamentos, y tú les administras los medicamentos y no te hacen, no le hacen nada. Tú estás asumiendo en ese momento que tienes una regulación a la baja, ¿no? En la cual
ha internalizado lo que es los receptores, se destruyen por clatrina y puede romper eso. Es importante, por eso la parte de esto yo no lo he vuelto a leer desde el 2016 que llevé farmacología. Luego, de la noradrenalina tenemos que ver que el receptor adrenérgico se une con el beta 1. Este beta 1 siempre va a unirse a la proteína GS. Esa es la diferencia, beta 1 al GS y la acetilcolina al GI. Entonces, el GS va a estimular con S de estimular la adenatociclasa. El GI con I de inhibir la adenatociclasa. Lo que importa es esto. ¿Por qué? Porque va a generar lo que es un aumento, va a generar ya sea un aumento o ya sea una disminución de la AMP cíclico. Por consiguiente, va a ayudar a qué? A la fosforilación del fosfolambán que vimos anteriormente. ¿Sí? Para eso es importante este tema, para complementar, o ya sea a la inhibición. Por eso les coloco esto. Esto es de la misma manera, solamente para que tengan un conocimiento más acá. Tenemos múltiples canales si les colocara una imagen donde salen cómo sería la célula miocárdica, tienen múltiples miles de canales acá, sí. Entonces, dentro de los que nos importan, siempre va a ser los que ya hemos hablado, el cerca, la contracción de las troponinas, todo ese juego. Pero es importante que ustedes sepan que existe un canal que va a ser un sustrato de una droga, donde va a actuar una droga que es una droga muy utilizada en el mundo, que son la digoxina, que es un medicamento que actualmente se sigue usando. Hay algunos estudios importantes que han salido en el último año. Entonces, esta bomba que va a estar en relación a la digoxina, que les pueden preguntar justamente la bomba de sodio-potasio ATPasa, ¿sí? Entonces, no quiero tocarles el tema de farmacología porque tal vez lo van a tocar luego, ¿no? Pero esta bomba es súper importante para la contracción. ¿Por qué? Porque de esta bomba va a permitir la homeostasis de justamente la otra bomba que es importante, el intercambiador de sodio-calcio. Y además esta bomba nos va a permitir esta otra bomba, va a tener una acción con la bomba de calcio dependiente de ATP. Entonces, si nosotros inhibimos una de estas bombas, podemos traer a consecuencia múltiples cambios en todo lo que es el ciclo, el problema en el corazón. ¿Ya? A ver. Actualmente, ahorita ya hemos visto el corazón, vamos a tocar el corazón como bomba, que es un tema también súper importante. El, el corazón como bomba. El corazón como bomba tenemos una sístole y tenemos diástole. Si ven acá, ¿qué dura más, la sístole o la diástole? La diástole. La diástole está durando mucho más. Entonces, dentro del corazón como bomba y todo, esto es un poco de hemodinamia que quería, pero que es necesario que ustedes recuerden, porque es preguntable. Esto es el esquema de Winter en el cual nos habla de todo lo que va a pasar el corazón, todas las fases del ciclo cardíaco para que llegue a su cometido, ¿ya? Llegue al final a lograr la expulsión de sangre. Entonces, todo esto que va a ocurrir, si les preguntan cuántos son 7, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inicia siempre con la sístole auricular, ¿ya? Entonces, si les preguntan a grandes rasgos cuánto aporta la sístole auricular al llenado ventricular, solamente un 20%. Por eso, muchos pacientes con fibrilación auricular presentan una alteración en este nivel, pero aún llena su ventrículo. ¿Por qué? Porque es entre 10 al 15 al 20% máximo. Entonces, iniciamos primero con la sístole auricular en el cual tenemos un paciente, ¿no? Tenemos el ciclo cardíaco, perdón, en el cual están todavía aperturadas lo que son las válvulas auriculoventriculares, las válvulas mitrales, ¿ya? Estamos en el corazón izquierdo. Entonces, en este nivel están aperturadas todavía y existe
existe para iniciar lo que es este problema, comienza a ocurrir una elevación. ¿Y qué comienza a elevarse? Justamente la presión en los ventrículos. Y al elevar la presión de los ventrículos, se va a elevar la presión auricular. Por eso existe este efecto del ordeñamiento, en el cual al elevarse esta presión en la aurícula, va a permitir de que no llegue tanta, que la sangre que está llegando en la vena no sea una sangre que no llegue con tanta facilidad en ese momento. Luego del mismo va a generar se va a cerrar lo que son las válvulas mitrales. Al cerrarse la válvula mitral, eso va a dar el inicio a la contracción isovolumétrica. ¿Qué quiere decir isovolumétrica? Que va a mantener un mismo volumen. Entonces, lo primero que quiero que entiendan es que en contracción isovolumétrica, las válvulas auriculoventriculares, la válvula mitral va a estar cerrada. Al estar cerrada esta válvula mitral, ¿qué va a generar? Va a generar una elevación. ¿De qué? De la presión, ¿ya? Va a generar una elevación de la presión, lo cual nos va a estar ingresando ¿en qué? En la fase 3. ¿Por qué? Porque al elevarse la presión del ventrículo, la presión nos va a generar de que puede llegar en un momento que pueda ser mayor la presión que la presión aórtica. Al ser mayor esta presión, que va a generar un cambio de gradiente y va a permitir una apertura de la válvula aórtica. Entonces, la fase de eyección rápida va a ser con una apertura de la válvula aórtica. Estamos en la fase 3, la cual va a llegar hasta un pico de 120 milímetros de mercurio, que es la presión de la válvula aórtica, que va a llegar a su pico máximo. Y esto es justamente cuando cae en menos de 120, inicia lo que es la eyección reducida, que sigue saliendo sangre, que es un periodo largo, pero que va a comenzar a caer hasta que ¿por qué va a comenzar a caer? Porque la presión comienza a disminuir en este momento, hasta que se cierre lo que es la válvula aórtica, y al cerrarse la válvula aórtica pueden ver una caída brusca. Entonces, esta cierre de la válvula aórtica va a mediar lo que es ahora la relajación isovolumétrica. Si recuerden, el cierre de la válvula mitral te generaba lo que es la contracción isovolumétrica, el cierre de la válvula aórtica va a generar la relajación isovolumétrica. Eso les pueden preguntar, ¿sí? ¿Quién está encargado de contracción isovolumétrica? Válvula mitral, su cierre. ¿Quién está encargado de la relajación isovolumétrica? ¿Quién marca el cierre de la válvula aórtica? Cae la presión, como podemos ver que cae brusco, y al final va a entrar a lo que es un llenado rápido. ¿Cómo ocurre este llenado rápido? Porque va a aperturarse la válvula mitral. Necesita de nuevo llenarse de sangre, obviamente. Entonces, al llenarse de sangre esta válvula mitral, nos va a generar que se llene de sangrecita, vamos a tener más sangre acá, y posteriormente vamos a tener la última fase en el cual es un periodo estacionario de reducción del llenado. Esto es lo más fácil que podemos entender. Otro, es importante que logremos saber que existen múltiples sistemas. Esto es lo que hemos explicado acá al costado, ¿no? Múltiples sistemas, y que tenemos diversos soplos que están en relación con cada uno de los ciclos cardíacos. Esto es toda una clase de ciclo cardíaco nada más, en el cual podemos demorarnos media hora hablando de cada uno de los segmentos y su relación con cada ciclo cardíaco. ¿Ya? Ahorita no lo vamos a tocar, solamente quiero que vean esto, la relación con el electrocardiograma, ¿sí? Esta relación con el electrocardiograma es fundamental para más adelante, que vamos a hacer un pequeño taller de EKG. La ley de Frank Starling y la ley de Laplace. Si les preguntan, lo más frecuente que les pueden preguntar es, la ley de Frank Starling se encarga de la precarga, eso todos lo saben, ¿ya? Pero ahora, ¿a qué se refiere la ley de Frank Starling? Esto le van a preguntar cuando sean ustedes internos o en la especialidad, si hacen una especialidad clínica, les van a preguntar, ¿no? ¿Qué es la ley de Frank Starling? Principalmente lo que nos habla, la ley de Frank Starling es la relación entre la longitud de una fibra y la fuerza que le estás generando a esa fibra. Eso es la ley de Frank Starling, a grandes modos. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro corazón. Nuestro corazón está llenándose de líquido, está llenándose de sangre. Entonces,
nosotros tenemos una longitud de nuestro corazón, pero si al llenarse de sangre, lo que va a generar es que va a aumentar la longitud y puede generar un problema en el mismo, puede alterar lo que es la anatomía normal. Entonces nosotros tenemos, para diagramar esto, se miden con diversos valores de hemodinamia, lo que es el gasto cardíaco, el volumen venoso, el retorno del volumen venoso, las presiones ya sea auriculares o las presiones telediastólicas, en las cuales se logra lo que es una curva perfecta, ¿sí? Puede haber una disminución del mismo o puede haber un aumento del mismo, por ejemplo. ¿Cuándo nosotros podríamos ver que exista esta curva, esta normalidad en el cual nosotros al aumentar lo que es la fuerza, al aumentar la fuerza, va a aumentar la longitud de la fibra? Eso es lo normal. Pero ¿qué pasaría si nosotros aumentamos la fuerza, aumentamos la longitud, pero la fuerza no está muy buena? Puedes desencadenar una falla cardíaca. Ya recuerden, falla cardíaca, no digan insuficiencia, falla cardíaca. La ley de Laplace. Entonces, si nosotros vimos que la anterior ley era de la precarga, ¿por qué? Porque tenía que ver justamente con lo que el corazón estaba tratando de ver, ¿no? Tenemos la ley de Laplace. La ley de Laplace es muy diferente. Esa es una ley muy interesante que habla, es una fórmula en la cual te habla de la tensión de la pared es igual a la presión interna por el radio. Podemos ver acá. Imaginemos que este es el corazón, entonces la presión de la pared, ¿no? La presión de la pared, o sea, todo, la tensión de la pared va a ser, es la presión por el radio, ¿no? Entonces podemos nosotros sacar en esta fórmula, nos va a permitir ver justamente, si nosotros tenemos un aumento del radio, ¿qué va a pasar? Va a existir un aumento de la tensión de la pared. Esto puede generar una miocardiopatía dilatada, una miocardiopatía de múltiples etiologías, posparto, etcétera. Entonces, la ley de Laplace, ¿qué es lo que nos va a indicar? Tienen que cortarse de la tensión de la pared. La ley de Laplace es la tensión de la pared que surge de un radio y una presión interna dados por el ventrículo de la cámara. Bueno, ya, entonces, estos se tienen que relacionar. ¿Ya? Laplace es de poscarga. Laplace es de poscarga. Tiene que ver con la tensión de la pared y el radio. Y Frank Starling es de precarga y tiene que ver la longitud inicial de la fibra con la fuerza que ustedes están administrando. Acerca de regulación de la presión arterial es uno de los temas más interesantes que existen, ¿no? Tenemos múltiples. Tenemos que saber primero que les pueden preguntar ¿cuál es el núcleo encargado de la regulación de la presión arterial? El núcleo ventrolateral del bulbo raquídeo. Eso es lo primero. Segundo, otro tema importante que tenemos que ver. La presión arterial está dominada por múltiples cosas, ¿sí? Entonces, justamente tenemos que imaginar que nosotros tenemos un centro, como un centro así normal. Tenemos el hipotálamo, estamos en la médula, como les mencionaba por acá, y en la médula tenemos diferentes núcleos, diferentes acciones que van a correr. NTS es el núcleo del tracto solitario, los estímulos vagales y el sistema simpático que era el núcleo ventrolateral del bulbo raquídeo, que es el RBLM. Entonces, si nosotros tenemos tenemos lo que son receptores aferentes. ¿Qué significa aferente? Algo que llega. Entonces, ¿qué va a llegar? Oye, la presión se cayó, el paciente hizo un choque hipovolémico, entonces, ¡pum!, tu cerebro inmediatamente va a decir, la presión está cayendo, ¿ya? Y esto más adelante vamos a ver cómo los reflejos los barrorreflejos van a generar justamente una aferencia, una recepción aferente, van a irse a lo que es el núcleo del tracto solitario. Este núcleo del tracto solitario va a hacer dos acciones. Una, va a inhibir lo que es el núcleo simpático y dos, va a estimular lo que es toda la sección vagal. ¿Por qué? Porque al estimular la sección vagal va a inhibir lo que es la acción dentro de tu corazón y te va a generar lo que es lo que estamos viendo, ¿ya? Entonces, esta regulación, vamos a hacerla agudamente. Entonces, al disminuir lo que es,
Al estimular lo que es el reflejo vagal, va a generar una inhibición de la frecuencia cardíaca en el corazón, pero si estamos nosotros inhibiendo lo que es el estímulo simpático, también ¿qué va a ocurrir? Al inhibir el estímulo simpático nos puede generar también otro problema y vamos a ver una alteración a nivel del vaso sanguíneo. Para entender esto y correlacionarlo, tenemos que entender que toda esta zona no está cubierta de barrera hematoencefálica, ¿sí? Este es un dato importante. ¿Por qué? Porque inmediatamente nosotros vamos a tener la angiotensina 2, que actualmente está en múltiples lugares. No se queden solamente que la angiotensina 2 actúa en el riñón, sino que esta angiotensina 2 va a actuar a nivel del área postrema, cerca al cuarto ventrículo. Y al actuar cerca al cuarto ventrículo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a cancelar lo que es esta inhibición y te puede generar por esta manera, al aumentar lo que es la angiotensina 2, ¿no? ¿Qué va a generar? A grandes rasgos ustedes dicen hipertensión, ¿no? Esto es lo que hemos estado hablando. Tenemos lo que son los reflejos aferentes, que es proveniente de dos lugares importantes. Uno, los receptores del seno carotidio y otro, los receptores aórticos. Si les preguntan los receptores aórticos a qué nervio craneal pertenecen, al nervio vago, el nervio 10. Y los receptores carotidios a qué nervio pertenecen, al nervio 9, que es el glosofaringio. ¿Ya? Entonces, todo esto iba a llegar al núcleo del tracto solitario, ¿ya? Esto era lo que anteriormente estábamos viendo, que llegan al núcleo del tracto solitario. Les pueden preguntar dónde se ubica lo que son los receptores de la aorta en el arco aórtico. ¿Dónde se ubican los receptores del seno carotidio? Esa es una buena pregunta, en el cual podemos ver que es después de la bifurcación, ¿ya? En la carótida interna. ¿Ya, chicos? Otro. Nosotros inmediatamente, como les dije, ¿qué pasaría si llega un choque hipovolémico? Va a ocurrir estamos presentando un paciente, ¿no? Disminuye su presión arterial. Entonces, esto va a tener mucha relación, o sea, hay múltiples, es todo un sistema de engranaje en el cual nosotros en primer lugar vamos a tener un estímulo, ¿no? Nos van a llamar el sistema simpático, oye, ¿qué está pasando con la presión? Entonces, ya sea un aumento del simpático o ya sea una disminución del parasimpático, por lo cual nos va a generar que la resistencia vascular sistémica y el gasto cardíaco van a ser estimulados. Al estimular la resistencia vascular periférica y el gasto cardíaco, nos puede traer como consecuencia un estímulo para disminuir la presión arterial. Y de tal manera vas a tener una homeostasis de la presión arterial. O sea, todo está regulado, todo está en un orden establecido. Ahora, lo que es el Valsalva, que es algo que me parecía importante, que ustedes vean que hay 4 fases: fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Sí, tenemos la fase 1, en la cual nosotros aumentamos lo que es la presión intraaórtica, ¿no? Y podemos presentar una disminución de la frecuencia cardíaca. En la fase 2, como nosotros, ¿recuerdan alguna vez han hecho un Valsalva tal vez, ¿no? En la fase 2, justamente nosotros vemos que existe ya un pequeño aumento de la frecuencia cardíaca. En la fase 3, cuando la presión aórtica cae ya por casi en los niveles más bajos, en la cual existe más bien un estímulo de la frecuencia cardíaca, y en la fase 4 una caída abrupta de la misma. Las fases no sería importante que las vean, pero sí quisiera que lo tengan claro para lo que son los soplos. Pero otro día podríamos tocar con tranquilidad. Solo quiero que se graben que son 4 fases y que va a tener una alteración entre el Valsalva con las frecuencias cardíacas. Lo regular, este es un tema importantísimo. Esto es lo que hemos estado hablando ahí en general. Si les preguntan, ¿quién es el que primero va a decidir acerca de las presiones? Los varoreceptores. En segundos, en 0 segundos, miren, estamos viendo cómo en menos de 0, en menos de ¿qué pues? 10 segundos ya está respondiendo el varoreceptor. El segundo, ¿cuáles? Los quimiorreceptores, los que detectan el CO2, C con C, CO2, ¿ya?
Y luego tenemos también múltiples reguladores, los reguladores tardíos, como son los reguladores renales. Esto es lo otro, acerca del mecanismo renina-angiotensina-aldosterona, que también es algo fundamental que les pueden preguntar. Nosotros tenemos que reconocer que tenemos el mecanismo, todo va a estar involucrado en la mácula densa, todo va a tener relación a los mecanismos sensibles de la presión y al sistema simpático. Todo va a actuar, o sea, todo va a ser sinergizado para que se estimule al disminuir lo que es la concentración de cloruro de sodio, al disminuir lo que es la presión arterial o al estímulo simpático excesivo, ya, acá ven una primera vía en común, va a estimular lo que es la producción de la renina, ¿sí? Esta renina, como podemos ver, nos va a permitir justamente, va a ser hidrolizada, va a actuar junto con el angiotensinógeno, que bueno, el angiotensinógeno tienen que valorar que va a durar 16 horas, y va a generar justamente lo que es la angiotensina 1. Esta angiotensina 1 es importante porque es un decapéptido, lo primero que tienen que entender, ¿ya? Al ser un decapéptido, por la enzima convertidora de angiotensina, va a generarse en angiotensina 2. Entonces la angiotensina 2, como se está robando dos de estos aminoácidos, dos de estos va a quedar con 8, ¿sí? Entonces, eso es algo que tienen que saber ustedes. El número 8 es importante en cardio, ¿ya? La angiotensina 2 tiene 8 aminoácidos, ¿sí? Y esta angiotensina 2 va a actuar. Si les preguntan, ¿cuál es el receptor que es el malo en sistema renina-angiotensina-aldosterona? Es el receptor el AT1, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el AT1 lo que nos va a hacer es aumentar la sensibilidad a catecolaminas, aumenta la actividad simpática, va a contraer las células mesangiales. Entonces, si tenemos a estos dos lugares, ¿qué vamos a hacer? Un aumento del sistema simpático, solamente por el aumento de angiotensina 1, por el aumento de angiotensina 2, estimulada por el AT1. Tenemos vasoconstricción, tenemos aumento de reabsorción de sodio, aumento de la aldosterona, aumento de secreción de ADH, aumento, acá viene lo que es importante en falla cardíaca, aumento de la expresión de los protooncogenes y de los factores de crecimiento, ¿ya? Pérdida del potasio y del magnesio y el aumento de la matriz extracelular, que es otro tema muy importante en falla cardíaca, ¿sí? Entonces, como pueden ver, la angiotensina 2 tiene múltiples lugares para acción, ¿no? Múltiples lugares. Y en este cuadro hemos visto miles de preguntas repetidas en todos los años. Les pueden colocar, ¿no? ¿Qué genera? Vasoconstricción. ¿Qué te va a estimular? Lo que es la síntesis de colágeno. Por esto es que nosotros en falla cardíaca tenemos, por ejemplo, algunos pacientes que existe la remodelación justamente, ¿no? La remodelación ventricular que va cambiando el miocardio. Y ahora existe el tema de remodelación inversa, justamente con estos YECAs, con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o con los ARA, que bloquean justamente este receptor, de tal manera que no va a existir un aumento de la matriz celular, por lo cual no va a ser ese excesivo, ¿ya? Esto para complementar, que siempre me lo explicaba mi profesor de farmacología, que era acerca de todos los mecanismos moleculares, porque en unos años nosotros vamos a manejar mecanismos moleculares. Entonces, podemos ver que las vías comunes al final eran las encargadas de la proliferación, la hipertrofia y la migración celular, ¿ya? Bueno, este cuadro, este es el corrido, no es para que lo vean, principalmente, solamente quería que acá tengan, bueno, que sería algo rescatable, lo que es el uso de las nefrilicinas, pero no lo vamos a tocar este cuadro, ya no hay problema acá. Dentro de la presión arterial, solamente dos cosas importantes de presión arterial que quiero que entiendan, que ya que se quede. Principalmente, uno, que tenemos que tomarla correctamente la presión arterial, ¿ya? La presión arterial se puede cambiar por múltiples cosas. Uno, por ejemplo, la presión va a ser más elevada en supino que en sentado. Eso tienen que manejarlo ustedes como alumnos.
cuando regresen al hospital o si ya están yendo al hospital, valoren esto, ¿no? La presión cuando está más elevado en supino, entre 3 a 10 milímetros de mercurio, que en posición sentada. Otro, la presión cuando uno se mide en la sistólica, pero en la diastólica también varía entre 1 a 5, ¿sí? Otro, el otro que me gustaría que entiendan acá, justamente es esto. Cuando nosotros cruzamos las piernas, también puede existir una elevación de la presión sistólica entre 5 a 8. Entonces, el estar de pie, el cruzar las piernas, puede elevar entre 5, 6, 10 milímetros de mercurio la presión arterial, ¿sí? Otro tema importante, otra importante acá, que es que tienen que ustedes conocer y saber medir la presión arterial también. Hay muchos médicos generales también que no manejan lo que licenciadas que colocan acá por dentro, no. Tenemos que dejar justamente un dedo. Y mencionan que incluso podríamos, son 2 a 3 centímetros, perdón, y que nosotros deberíamos entrar un dedo con tranquilidad por dentro y 2 dedos que estén muy pegados acá. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros introducimos justamente dentro del brazalete nuestro dedo y para saber si está correctamente un dedo o 2 dedos, ¿ya? Otro, ¿cómo se baja el esfingomanómetro? Esa es otra cosa que es importante. No se desinfla rápido. Yo he visto muchos compañeros que desinflan 10, 30 inmediatamente en emergencia. No, lo desinflo rápido porque el paciente está grave. No, porque estás subestimando. Incluso a veces no lo escuchas. Tienes que estarlo con tranquilidad. Y entonces acá viene lo otro. ¿Cada cuánto tienes que desinflar el CAF? 2 milímetros por segundo. Esto es algo importante. Esto llévenselo más que para el hospital o algo para su vida, para que hagan una buena técnica hospitalaria. Sí, se hagan diferentes.